Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Engels Lasala. El doctor Lasala es cirujano general, laparoscopista, especialista en cirugía bariátrica y coordinador de la clínica de hernia de Sedimá, un colaborador de consulta participativa a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se siente, Offerman? Buenas tardes, doctor, y de agradecerle de antemano, sabiendo nosotros cómo está usted, que nos conceda esta consulta, siempre con la finalidad de orientar a los amigos de consulta participativa y todo el personal, todos los que nos siguen. Doctor, vamos a arrancar de una vez. Eh, la laparoscopía es un proceso, un procedimiento quirúrgico, son un tipo de cirugía que tiene que ver con muchas áreas del organismo en cuanto a su cirugía se refiere. Explíquenos, doctor, la laparoscopía. ¿Qué es realmente y cuáles son los tipos de procedimientos laparoscópicos que se pueden hacer? La paroscopía no es más que cirugía mínimamente invasiva. Es trabajar a través de heridas muy pequeñas que van desde heridas de apenas unos 3, 4 milímetros hasta heridas de 10 milímetros. Son heridas muy pequeñitas y esto nos permite introducir dentro de la cavidad instrumental a través de una cámara conectada a un monitor de televisión y nos permite hacer cualquier procedimiento de la cavidad abdominal. Cualquier cirugía que se pueda realizar por técnica tradicional abierta, potencialmente se puede realizar por la laparoscopía. O sea, cualquier tipo de cirugía, no importa el tipo de patología. Me asalta preguntar, en caso de tumores cancerosos, también se puede utilizar la laparoscopía. Perfectamente, perfectamente, dependiendo de la complejidad, del grado de invasión que pueda tener ese tumor, de lo avanzado que pudiera estar, se pueden hacer perfectamente por la laparoscopía. ¿Y cuáles son los tipos de intervenciones laparoscópicas que hay, doctor? Laparoscópico se puede hacer cualquier intervención del tubo digestivo, de la cavidad abdominal. Es decir, desde cirugía del esófago, que pueden realizar por la laparoscopía, cirugía del estómago, del intestino, del páncreas, del colon, de la vesícula, el hígado, el vaso. Se puede realizar cualquier procedimiento de cualquier órgano dentro de la cavidad abdominal, se puede realizar por vía laparoscópica. E incluso en la cirugía torácica, los cirujanos torácicos a través del mismo proceso por toracoscopía, se llamaría en este caso, por toracoscopía pueden hacer cualquier procedimiento invasivo de la cavidad torácica. Doctor, y tenemos entendido que con este padecimiento de nosotros los hombres, de el problema prostático, también hay unos procedimientos de última generación con el asunto de la intervención prostática, testicular y del pene con procesos laparoscópicos. Sí, perfectamente se pueden hacer procedimientos por vía laparoscópica y aún un poquito, un procedimiento un poquito más avanzado, ya es una realidad, podemos hacer procedimientos por vía robótica, que el robot es los mismos principios de la laparoscopía, pero en este caso estamos asistidos por un brazo mecánico, como una especie de pulpo mecánico, que es controlado por el cirujano, y este robot permite tener una mayor precisión en los movimientos y en las disecciones que el cirujano puede hacer. Es decir, la máquina potencializa las habilidades del cirujano. Doctor, usted habló de procedimientos laparoscópicos en todo lo que tiene que ver con esófago, estómago, sistema digestivo. Y nos asalta preguntar, doctor, por lo popular que es. Doctor, la cirugía bariátrica. Díganos primero si la cirugía bariátrica es uniforme o hay diferentes tipos de cirugía bariátrica según el padecimiento que tenga el paciente. Mira, cirugía bariátrica es cualquier procedimiento quirúrgico que se realice con el objetivo
de controlar el peso, con el objetivo de perder peso. Ahora, entre esos procedimientos de cirugía bariátrica, tenemos muchísimos procedimientos que se pueden utilizar que van a ir dependiendo de los resultados que queremos buscar en el paciente. Por ejemplo, una de las cirugías más comúnmente realizadas en todo el mundo actualmente es la famosa manga gástrica, que es hacer un corte longitudinal en el estómago, reduciendo su capacidad de aproximadamente unos 2 litros, que es la capacidad promedio del estómago, a una capacidad de 4 a 6 onzas más o menos. Entonces, eso se hace grapando, cortando el estómago y transformándolo de un saco a un tubo. Ese es el procedimiento más común, pero podemos hacer procedimientos como el bypass gástrico. El bypass es un procedimiento en donde hacemos una pequeña bolsita del estómago con una capacidad de unas 2 onzas y esa bolsita la vamos a conectar hacia el intestino delgado, la vamos a conectar directamente con el yeyuno para reducir la absorción de intestino, de los nutrientes en el intestino, y esto va a mejorar entonces ciertos factores metabólicos en el paciente y tiene factores muy beneficiosos en el tema con la diabetes, la resistencia periférica a insulina, otros procedimientos como el switch duodenal, como el SADICF o el SAFI, que es hacer una conexión al estómago. Y de todo el mundo hay una infinidad de procedimientos que podemos conversar que van a tener indicaciones dependiendo de lo que buscamos. Estos procedimientos se van a basar en dos principios básicos. El primero es una restricción, que es la reducción de la capacidad de ingesta del paciente, y el segundo proceso va a ser la malabsorción, que es la capacidad que tenga el paciente para absorber nutrientes, disminuir esa capacidad de absorción. Y otros procedimientos van a combinar ambas cosas, van a combinar restricción con mala absorción. Doctor, y la cirugía bariátrica, usted que menciona mala absorción, personas que nacen o que tienen problemas de mala absorción, ¿son sometidos a este tipo de cirugía bariátrica? Es muy poco probable que suceda porque una persona con un trastorno malabsortivo es difícil que pueda ganar peso. Son personas que realmente muchas veces tienen que hacer superávit alimenticio, es decir, tienen que comer con mucha frecuencia para poder tener un control de peso, pero suelen ser personas de muy bajo peso. Doctor, ¿cuál es más efectiva? ¿La banda gástrica o el famoso balón? La banda gástrica, de hecho, está en desuso. O sea, no recuerdo ninguna de las casas comerciales que la implementaron a principios de los 2000, creo que ya no la están fabricando. Al menos aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, eso es un procedimiento que pasó al desuso, porque la banda demostró una efectividad muy limitada y fue uno de los primeros procesos, de los primeros procedimientos que se realizaron. El balón gástrico, eso es una controversia, porque el balón es un procedimiento transitorio y no es un procedimiento definitivo. De hecho, el balón no está indicado en pacientes obesos. El balón funciona muy bien en pacientes con sobrepeso o obesidad del tipo 1, obesidad leve, como lo llama la nueva nomenclatura. En obesidad leve pudiera funcionar la pérdida de peso aproximada con un balón gástrico rara vez va a ser mayor de unos 12, 13 kilos. Es lo más que un paciente va a perder. En condiciones muy extraordinarias podría perder más peso. Es decir, que esto es un procedimiento transitorio que puede poner una pérdida de peso muy moderada, pero que a la larga el paciente va a tener reganancia de peso. Doctor, bueno, pero primero está la gastropatía vertical anillada. ¿A qué se refiere esta gastropatía? La gastroplastía vertical anillada también es un procedimiento que ha entrado en el desuso. Fue la base de a partir de donde surgió la manga gástrica, que es el sleeve gastrectomy o la gastrectomía en manga. En su inicio lo que se hacía era la gastroplastía vertical, que era hacer un corte cerrando el estómago pero sin resecarlo.
Pero este corte en un inicio se comenzó a observar que provocaba fístula, que el estómago volvía y se comunicaba nuevamente. Y por lo tanto, esa es una cirugía que pasó al desuso. Actualmente lo que hacemos con un principio muy similar a este es la manga gástrica, la famosa manga gástrica, que lo que vamos a hacer es un corte longitudinal, comenzando cerca de la válvula pilórica, que es la porción más distal del estómago, y cortando hasta el esófago en forma vertical, transformando el estómago, que tiene normalmente una forma de un saco, a una forma de un tubo, de una manguera, por eso el nombre de manga, porque lo transformamos en ese tubo, en esa manguera, y esto lo que hace es que reduce la capacidad de ingesta del paciente y altera otros mecanismos, como es la producción de grelina, que es una hormona que se produce en el fondo gástrico y que estimula el apetito. Esa es la hormona que nos dice a nuestro cerebro cuando tenemos hambre. Al hacer una resección de todo el fondo gástrico, se deja de producir dicha hormona y por un periodo de aproximadamente 3, 4 meses, los pacientes no tienen esa sensación de hambre y de sed que le provoca normalmente, porque hay esa falta de comunicación del cerebro con el tubo digestivo. Otro factor que provoca la manga es que permite un vaciamiento rápido del estómago, y ese vaciamiento hace que los alimentos lleguen rápidamente a la primera porción del intestino, en donde se va a liberar un péptido que es el GLP-1, y el GLP-1 nos da la sensación de saciedad, de que nos sentimos llenos, que nos sentimos satisfechos. Por lo tanto, estos pacientes con esa pequeña porción de alimento se sienten completamente llenos, completamente satisfechos, porque al vaciar rápidamente, entonces libera el GLP-1 y su cerebro se siente completamente satisfecho, y el paciente con esta pequeña porción ya deja de comer. Doctor, ¿cuáles son entonces las condiciones que debe tener un paciente para ser elegible para una cirugía bariátrica? La condición de los pacientes actualmente, las normas internacionales, pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 kilos por metro cuadrado, con comorbilidades, es decir, que tengan hipertensión, trastornos articulares, o que tengan problemas de metabólico como diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico. Estos son pacientes a partir de ahí que son elegibles para hacer procedimientos. Pacientes con más de 40 de índice de masa corporal, aún no tengan ninguna enfermedad de base, son pacientes que son candidatos a procedimientos bariátricos. Doctor, tenemos dos, por ser específico, hombre y mujer, amigos continuos que nos siguen en consulta participativa, que ambos fueron sometidos a cirugía bariátrica. Y ambos, doctor, han retornado al peso que tenían cuando le fueron practicada esta cirugía. ¿A qué se debe esto? Se debe a unos malos hábitos de alimentación y actividad física. Recordémosle a la audiencia que la cirugía bariátrica no es un botoncito mágico que le va a permitir que, si usted tiene un procedimiento, usted va a poder hacer y deshacer, comer y no hacer actividad física sin ninguna consecuencia. Es una herramienta que le va a facilitar el proceso de la alimentación. Ahora, del paciente depende entonces tener una alimentación balanceada y hacer actividad física. Porque la única forma de perder peso y que sea sostenible en el tiempo es con buena alimentación y haciendo actividad física. Es decir, haciendo dieta y ejercicio. No hay otra fórmula que se pueda sustituir. Todos los demás, los fármacos, los procedimientos, la cirugía, son herramientas para facilitar este proceso. Sin embargo, no lo sustituyen. No hay forma de que una persona, ni con un procedimiento, ni con los fármacos que actualmente están muy de moda, ni poniéndose los fármacos, si no tiene actividad física y una alimentación balanceada, lamentablemente no va a haber pérdida de peso sostenible. No, doctor, y nos hace pensar esto, el asunto de
posibles daños periféricos por someterse a una cirugía bariátrica. ¿Cuáles serían los daños periféricos en el entendido de que el cuerpo está acostumbrado al peso corporal que se tiene el individuo? ¿Cuáles serían las sensaciones, daños, posibles daños periféricos a que está expuesto un paciente sometido a una cirugía bariátrica? Mira, esto es, con la cirugía bariátrica, es básicamente un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque las consecuencias del sobrepeso sobre el metabolismo, sobre las articulaciones, sobre la tensión arterial, sobre el metabolismo de los azúcares y la diabetes mellitus, todos estos son factores mucho mayores que cualquiera de lo que pudiera producir ninguno de los procedimientos bariátricos. Los temas de malnutrición, malabsorción después de cirugía bariátrica son en un porcentaje muy bajo, están por debajo del 1% en la literatura. Y aparte de eso, el paciente que tenga un buen seguimiento, que se da seguimiento con su médico, con su nutricionista, los riesgos de tener anemia microcítica crónica, de tener déficit de vitaminas o oligoelementos, son muy bajos si el paciente se monitoriza. Por eso los pacientes deben de ser evaluados y tener un seguimiento periódico, constantemente, durante el seguimiento de los procedimientos, para evitar estos trastornos nutricionales, que si bien son poco frecuentes, pero se van a observar en el paciente que se descuida, en el que no se le está dando un seguimiento adecuado. Doctor, vamos a una pequeña pausa. Doctor, quiere decir que después de la cirugía bariátrica, aquel que se practicó una cirugía bariátrica pensando, bueno, por fin voy a comerme mis chicharrones, voy a comerme mi pan, que me encanta mi pan. O sea, la cirugía bariátrica no determina que si usted no lleva un seguimiento dietético, nutritivo, usted retorne a su peso anterior. Exactamente. Paciente que entienda que después de la cirugía va a hacer o a seguir haciendo lo que hacía antes de la cirugía sin ninguna consecuencia, está en un error. Si usted vuelve a los mismos hábitos que habían previos al procedimiento, lamentablemente el resultado a largo plazo siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser ganancia de peso. Doctor, otro de los amigos que le mencioné se queja de que cuando le hicieron la cirugía bariátrica muy bien, seguimiento de su médico en cuanto a sus alimentos se refiere, pero que ahora tiene que beber una docena de pastillas y suplementos porque él no tenía que beber B12, B9, B qué sé yo cuánto, es que vitamina C, que vitamina... ¿A qué se debe que dentro del proceso de operado de cirugía bariátrica tenga que entonces alimentarse de suplementos? Esos lo vamos a tener, esos problemas o ese contratiempo lo vamos a tener con los procedimientos malabsortivos como el bypass, como el SASI, como el SADI. Estos procedimientos, como reducen la absorción de nutrientes, hay pequeños micronutrientes, oligoelementos, como las vitaminas, como algunos minerales, que el paciente debe suplementarlo de por vida, porque su capacidad de absorción de estos micronutrientes es reducida. Por lo tanto, tiene que ingerir una mayor cantidad para que su cuerpo pueda absorber lo necesario. Entonces, probablemente el caballero deba de tener algún procedimiento tipo un bypass, que es lo más común, y el paciente con bypass tiene que tomar suplementación de hierro, ácido fólico, vitamina del complejo B por el resto de su vida. O sea que sí, lógicamente a la pérdida de peso, pues también se pierden las vitaminas, los minerales del cuerpo, eso es entendible. Doctor, en ese mismo tenor, las hernias gastrointestinales, las hernias esofágicas, doctor, hábleme de las hernias. ¿Qué es una hernia gastroesofágica?
Las hernias gastroesofágicas, hernias hiatales o hernias por deslizamiento, esto sucede cuando el estómago, que debería de estar dentro de la cavidad abdominal, se desplaza hacia la cavidad torácica. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, el diafragma es un músculo plano que es el que separa de la cavidad abdominal del tórax. Ese músculo está ahí por debajo de la costilla y tiene varios agujeros por donde van a atravesar estructuras que vienen desde el tórax hacia la cavidad abdominal. Una de esas estructuras es el esófago, que es un tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Y este tuvo este agujero en algunos pacientes por diversas razones, incluyendo la edad, esto se dilata y permite el ligero desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica, deformando la anatomía de la cavidad del ángulo de His, y al distorsionar esa anatomía, entonces esto va a provocar que el esfínter esofágico inferior no cierre adecuadamente y los pacientes entonces manifiestan reflujo, es decir, tienen la sensación de que los alimentos o los ácidos del estómago se les devuelven hacia la boca. Doctor, ¿este tipo de hernia no influye en el aspecto de que usted así se le ha practicado una bariátrica? Eso no es como resultado de una bariátrica. Este tipo de hernia, porque conocemos personas obesas padeciendo de este tipo de hernia, es eh, para todo tipo de personas, personas en su peso normal, y eso no tiene nada que ver la reducción o la cirugía bariátrica con este tipo de hernia. Cualquier persona, cualquier persona puede tener una hernia hiatal o una hernia por deslizamiento. Cualquier persona pudiera tenerlo. Ahora, personas obesas con un aumento de presión intraabdominal, un aumento de grasa visceral, tienen una mayor predisposición. Personas que tengan trastornos de las fibras del colágeno, principalmente en los pacientes fumadores, la nicotina y el humo de cigarrillo destruye las fibras de colágeno y hace que los tejidos sean más laxos. Entonces, estos pacientes tienen una mayor tendencia a desarrollar hernias por deslizamiento y tienen también una mayor tendencia al reflujo gastroesofágico. Pero también, por otra parte, me preguntaba de la cirugía bariátrica. Algunos procedimientos bariátricos pudieran predisponer a la aparición de hernias, como es la manga gástrica. Uno de los efectos de la manga gástrica es que puede predisponer al reflujo por el aumento de presión de la cámara gástrica al alterar su anatomía. Doctor, y eso nos hace pensar que este tipo de hernia también y a tal tiene que ver mucho con el tipo de alimentación, comidas Por supuesto. subida de sal, picante, el alcohol, doctor. Pues, cualquier sustancia que sea irritativa para la mucosa gástrica va a predisponer al reflujo. Y si hay una hernia hiatal pequeña, que son muy frecuentes, y principalmente después de los 50 años, son muy frecuentes las hernias hiatales por deslizamiento, pero si ingerimos sustancias que irritan, como alcohol, café, tabaco, o con alimentos en alto contenido de condimentos, eso va a predisponer a mayor reflujo. Doctor, dentro de las hernias hay una cantidad de hernias. Dígame, doctor, ¿cuáles son las hernias más comunes según la edad y si se puede nacer con una hernia o estas se desarrollan mayormente después de la adultez, la adolescencia? Estamos hablando de hernias de la pared abdominal en este caso. Sí, Exacto. Entonces, las hernias de la pared abdominal, por supuesto, las hernias pueden ser congénitas, se pueden hacer con hernias de la región inguinal o hernias umbilicales. Las hernias umbilicales es la hernia congénita más común. Recordemos que el ombligo es una cicatriz, es por donde pasa el cordón umbilical, por donde el bebé se alimenta durante la etapa gestacional cuando está en el vientre de la madre. Y esta cicatriz puede quedar parcialmente abierta después del nacimiento y esto permite que las vísceras salgan a través de ese pequeño defecto. Y esto es lo que conocemos como una hernia umbilical, una hernia del ombligo, y es la hernia en niños más común.
Pero la hernia más común del adulto es la hernia inguinal, que son hernias que se van a producir en la región inguinal a través del canal inguinal, que es una estructura tubular por donde van a pasar arterias y venas que van al testículo, y por diversas razones esas arterias, ese canal, perdón, se dilata, y cuando se produce la dilatación de ese canal, entonces permite que las vísceras escapen a través de ese agujero y se forma ese bulto en la región inguinal, que es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente en la edad adulta, en pacientes que están en edad productiva, entre los 20 y los 30 años, son más frecuentes. Ahora, en el paciente prostático, el paciente que tiene la próstata grande, en el adulto mayor, estos pacientes cuando comienzan a tener que pujar para iniciar el proceso de elección, es decir, para comenzar a orinar, tienen que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo constante, a pesar de que el paciente en la mayoría de los casos no lo percibe como un esfuerzo, porque se va instalando tan lentamente en el tiempo que el paciente lo va percibiendo como normal y no se da cuenta del esfuerzo que tiene que hacer para comenzar a orinar. Y ese esfuerzo provoca entonces que se forman hernias en la región inguinal, y en este caso son hernias directas a través de la pared del canal inguinal. Doctor, la hernia femoral. La hernia femoral son hernias poco frecuentes y se producen en un agujerito que hay en la región femoral, que es por donde van a pasar la arteria que va hacia los miembros inferiores. La principal arteria, que llámese de paso la arteria femoral, que es una arteria que viene desde la cavidad abdominal y es la que lleva la circulación a los miembros inferiores. Y ese agujerito está cubierto por una grasita que es la que protege para que nada se escape por ahí, y en algunas personas se puede dilatar ese orificio y permitir la salida de vísceras o la gasa preperitoneal a través del mismo. Y esto es lo que conocemos como hernias femorales. Son hernias que son poco frecuentes y suelen ser más frecuentes en las mujeres. Doctor, usted es cirujano general, famoso, excelente cirujano hereditario y laparoscópico. La hernia que según tenemos noticia más temida por las personas son las hernias discal. Díganos, doctor, hernia discal. ¿Por qué el terror, el pánico cuando un paciente diagnosticado con una hernia discal? El tema con las hernias discales, ya eso es territorio del neurocirujano y de los ortopedas especialistas en columna, pero el tema con las hernias discales es que cuando la hernia discal es que el disco intervertebral, que es como un cojinete que separa una vértebra de otro para amortiguarla, este cojinete se desliza y entra dentro del canal vertebral o del agujero por donde pasan los nervios vertebrales. Y esos nervios, cuando ese cojinete los presiona, eso es muy, pero muy doloroso. De hecho, doloroso que puede ser invalidante para el paciente, que puede limitar totalmente la movilidad del paciente. Doctor, estas hernias que se alojan aquí fuera del peritoneo o no sé, dentro del peritoneo, estas hernias, ¿qué la produce, doctor? Tenemos también una amiga que tiene una hernia que dice que ahí tiene una hernia aquí en el bajo vientre, que el peritoneo que está afectado. ¿A qué se refiere esta amiga de consulta participativa? Bien, las hernias ventrales o las hernias de la pared abdominal pueden tener muchas variantes. Entre ellas están las hernias que son incisionales, que son hernias que se relacionan con una incisión quirúrgica. Si ella sugiere que tiene una hernia en el bajo vientre, posiblemente pudiéramos estar hablando de una hernia incisional, que es cuando hay una disrupción de las capas aponeuróticas de luego de un procedimiento quirúrgico, y esto va a dejar un defecto que permite la salida de las vísceras, y ese es el bulto que los pacientes se ven. Muchas veces los pacientes piensan que las hernias son una masa, que son una pelota, y dicen, me van a extirpar una hernia, me van a sacar una hernia, y realmente es todo lo contrario.
las hernias son agujeros. Lo que percibimos como una masa, como un bulto, como una pelota, es la salida de las vísceras a través de ese agujero. Y el objetivo del cirujano no es estipar esa masa, es devolver eso hacia la cavidad abdominal, al lugar donde debe estar, y cerrar el agujero para que no se sigan saliendo por ahí. Y ahí entonces en eso tenemos un sinnúmero de técnicas, aquí tenemos muchísimas técnicas que podemos aplicar dependiendo de la necesidad de los tejidos, de la localización, de qué queremos conseguir. Y en la mayoría de los casos es necesario colocar una prótesis, una malla, que es literalmente es una malla de plástico, de polipropileno en la mayoría de los casos, aunque hay otras sustancias de las cuales se pueden construir. Y esta malla, esta pequeña red, la vamos a colocar en el tejido para que force una cicatriz en la zona y esa cicatriz no permita que el agujero se vuelva a abrir. Doctor, quiere decir que ese bulto de una hernia que se manifiesta externamente, hemos visto hernias grandes que uno presume que pesan muchísimo, no son acumulaciones de grasa ni de masas en descomposición interna. No, para nada. Muchas veces ese bulto enorme que estamos viendo son los intestinos que se han escapado a través de ese agujero. Y a veces esos pacientes usted ve que tiene una masa enorme en la región inguinal, en la bolsa escrotal que le llega prácticamente a las rodillas. Eso es una hernia con pérdida de domicilio, es decir, las vísceras ya dejan de estar dentro de la cavidad abdominal y se han ido hacia la bolsa escrotal, porque el agujero es muy grande y las vísceras se salen de su lugar y se van a esa cavidad que conocemos como saco herniario. Doctor, me operaron de una hernia, pero hay un tipo de hernia que es recurrente. ¿Es esto lo mismo que una hernia recurrente, una hernia combinada? No, no, son dos cosas distintas. Las hernias combinadas es cuando en una misma zona confluyen más de un defecto, porque pueden haber defectos directos, indirectos, defectos femorales. Entonces, eso es la región inguinal. Entonces, podemos tener hernias combinadas cuando la hernia pueden haber los tres defectos al mismo tiempo o al menos dos defectos, un directo, o un femoral con un directo. Eso es lo que conocemos como hernia combinada. Ahora, hernias recurrentes, lamentablemente, el fantasma de la recurrencia, de que la hernia vuelva a aparecer, de que el agujero se vuelva a abrir, siempre está presente. Las nuevas técnicas, el procedimiento de nuevos procedimientos, la utilización de materiales protésicos como la malla, ha reducido ese riesgo por debajo del 1%. Sin embargo, todavía hay un pequeño porcentaje de pacientes que van a tener recurrencia aún con cirugía perfectamente ejecutada. Doctor, todas estas hernias, todas pueden ser tratadas con intervenciones laparoscópicas o es preciso algún tipo de cirugía más riesgosa con más posibles daños periféricos. Eso va a depender del volumen, del tamaño del defecto. Por ejemplo, ese ejemplo que estábamos poniendo de una hernia escrotal gigantesca con migración de las vísceras, es un procedimiento que no puede ser realizado por laparoscopía, porque la movilización visceral que hay que hacer es muy compleja y el riesgo de tener lesiones de vísceras o de órganos vecinos en esta manipulación es muy alto. Por lo tanto, son cirugías que deben de hacerse por vía tradicional. Ahora, hernias con defectos pequeños en la región inguinal que no lleguen hasta la bolsa escrotal se pueden hacer perfectamente por cirugía mínimamente invasiva, por cirugía laparoscópica, y la recuperación del paciente es extraordinariamente rápida. Estos son procedimientos que se pueden hacer de forma ambulatoria, que el paciente termina y a las 2-3 horas después del procedimiento, el paciente se va a su casa. Al día siguiente, el paciente está haciendo sus actividades cotidianas. En 3-4 días, el paciente está prácticamente que no recuerda ni siquiera que tuvo una intervención quirúrgica porque las molestias son muy, muy mínimas.
No hay riesgos de letalidad en el tratamiento de las cirugías bariátricas, las cirugías laparoscópicas de hernia. No hay riesgo de mortalidad. No, padre, todo lo contrario, ningún procedimiento quirúrgico está libre de riesgos. Los riesgos son bajos y son controlados, son muy bajos. La mortalidad en cirugía bariátrica está por debajo de un 0.3%. La mortalidad en cirugías de hernias no complejas, no complicadas, está por debajo de un 0.1%. Pero, pero ningún procedimiento quirúrgico está 100% libre. Lo que tenemos son riesgos controlados. Ahora, hay procesos que el paciente puede tener eventualidades, temas que a veces el médico no lo puede controlar. Por ejemplo, un abuelito de edad avanzada, que tenga 80, 82 años, este abuelito tiene un alto riesgo de tener eventos cardíacos durante una intervención de cualquier índole y eso incrementa el riesgo de mortalidad. Entonces, estos son factores que ni siquiera los médicos los podemos controlar porque ese paciente tiene un riesgo predisponente a que pueda hacer un evento cardíaco durante la intervención. Doctor, finalmente nos llama la atención este tipo de hernia llamada hernia en pantalón. Y un mensaje, doctor, a los amigos que se someten a cirugías bariátricas, una orientación, una recomendación del doctor Engels, la sala. La hernia en pantalón son hernias cuando se produce un defecto del anillo directo con el anillo indirecto al mismo tiempo. O sea, hay una arteria que va en el centro y el defecto queda como si fuera un pantaloncito, queda dividido en dos mangas. Entonces, eso es lo que conocemos como una hernia en pantalón en la región inguinal. Y para los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, tomar en cuenta lo más importante después de la cirugía es su seguimiento. Le das un seguimiento con un cirujano que sea certificado, que sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, para asegurar que usted, el cirujano, tenga el entrenamiento adecuado y que le pueda dar el seguimiento adecuado de su procedimiento. Estar claro que cirugía bariátrica no es una licencia para usted hacer y deshacer después de la cirugía. Es una herramienta para conseguir la disciplina que necesitamos para mantener el peso. Porque recuerda que en un inicio lo que te llevó a ganar peso fue el desorden de alimentación y la inactividad física. Y si no corregimos ese factor, no vamos a tener resultados a largo plazo. Bien, doctor, ¿dónde contactar al doctor Engels de la sala? Mi consulta está en el CEDIMAT, en el segundo piso, área de cirugías y especialidades. Doctor, gracias, gracias, gracias y feliz Navidad. Igual para usted. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Engels La Sala, cirujano general laparoscópico, especialista en cirugías bariátricas y hernias, donde hemos quedado debidamente orientados sobre cómo cuidar nuestro peso y sobre cómo cuidarnos cuando se nos presenta una hernia. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.